algo que es importante, si es o si no es testaferro, o si fue testaferro de Cristina Fernández de Kirchner, lo cual negó Lázaro Báez. ¿Qué opinan de esta declaración que hizo? Creo que es insólito que sea Lázaro Báez el que diga que hay que investigar la obra pública, ¿no? La verdad es que ya, sí, supera lo imaginable, pero nosotros creemos que hay que investigar en serio la obra pública, que se tienen que abrir todos los libros de las empresas ligadas a la obra pública, que han estado ligadas los últimos años a la obra pública, que no tiene que haber ni secreto bancario ni secreto fiscal en estos casos. Ahora se habla de levantar el secreto fiscal a la Presidenta de la Nación y su familia. Creo que eso tiene que ocurrir con todos los casos ligados a la obra pública y que hay que pensar verdaderamente, nosotros proponemos en un plan nacional de obra pública la nacionalización y que sea controlada por los únicos que no tienen las manos manchadas de corrupción, que les interesa que las obras se hagan, que son los propios trabajadores, que los trabajadores elijan delegados para el control de la gestión de la obra pública. A ver, Miguel, vos recién hablabas de una matriz de la corrupción. Sí, claro. ¿Qué es Lázaro Báez dentro de eso? Bueno, es una de las piezas, posiblemente la más importante en términos de cantidad. A mí, cuando yo entré a la militancia política, en la plataforma de mi partido había un lema que decía reforma agraria inmediata y profunda, ya por los 70. Y ahora me estoy volviendo a volver fanático por esto, porque creo que hay que hacer la reforma agraria inmediata y profunda en Santa Cruz con los campos de Báez. Es casi 14 ciudades de Buenos Aires. Podrías abarcar a los de Lewis, del amigo de Macri, también, seguramente. Que se quedó con el lago escondido. A todo lo que se pueda, ¿no es cierto? Y vengo planteando, en relación, me tocó hablar en el acto de conmemoración de Ilia, ¿no es cierto?, de los 50 años, y yo decía, el mejor homenaje que le podemos hacer al símbolo de lo que es la probidad en el gobierno es la CONADEP de la corrupción. Así como en el 83 llevamos al banquillo de los acusados, a los genocidas de la dictadura militar, ahora tenemos que llevar a quienes se llevaron las cloacas, el agua, se llevaron las escuelas, etcétera. Ahora, hoy se cumple 83 años de la muerte de Hipólito Yrigoyen. Respecto a eso, Miguel, déjame, porque tanto en el gobierno anterior, quizá lo más fresco que puede tener la gente en la cabeza, como en este gobierno, la Oficina de Anticorrupción ha sido el eje de la discusión constante. Lamentable accionar de Laurita. Pero lamentable accionar. Tanto en la anterior como ahora, digo, no es un lugar que funcione como debería funcionar. No es un problema de Laura Alonso. Yo creo que el discurso de la honestidad le queda enorme a Cambiemos. Yo disiento con lo que dice acá el licenciado porque le queda... Ingeniero, le queda enorme el discurso de la honestidad y la transparencia. A los radicales no. Los que estamos los que levantamos a Ilia no. Bueno, mire, el otro día en la Cámara de Diputados se dio un debate alrededor de Ilia. Bueno, entonces la verdad que quedó claro que el golpe de Estado no fue por un problema de honestidad o no honestidad, sino de los grandes empresarios que son los mismos. También. Bueno, pero ya ha pasado la historia. Son los mismos que están en el gobierno hoy. Los que voltearon a Ilia son los que están en el gobierno hoy. Los radicales son los del gobierno de la Alianza, que pagaron la ley para la reforma laboral antiobrera, profundamente antiobrera, con plata de la CIDE. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Porque si no vamos a pensar en serio, lo digo, vamos a pensar que con José López y con Lázaro Báez se terminó la corrupción en la Argentina y que con arrepentidos y con que uno vaya a hablar, por ejemplo, de la corrupción ver, en estos 6 meses me gustaría que se investiguen los más de 26.000 millones de dólares que se tomaron como deuda externa en 6 meses, después de 12 años de no haber tomado deuda. Y resulta que hoy tenemos en el Banco Central una nota que sale hoy en Página 12 firmada por Alberto Zayat, en dinero operativo para hacer frente a la corrida que se comió el gobierno el jueves pasado. Tuvo que salir a vender 500 y pico millones de dólares para frenar la corrida. Resulta que si hacen una corrida similar a la que hicieron la semana pasada, en 3 días seguidos no tiene más plata el Central. ¿Para qué entraron los 26.000 millones de dólares? Obviamente parte salió para los buitres, pero el resto, 16.000 salieron para los buitres, el resto, estamos hablando de más de 10.000, está de vuelta financiándose la fuga de capitales. Con lo cual, los 9 millones de dólares que revoleó López por arriba de la tapia, la verdad que son un chiste al lado de los 10.000 millones de dólares que están financiando el gobierno con la fuga que está financiando la fuga de capitales. Esa es la corrupción que hay que investigar. Esa es la corrupción. Hoy a las 9 de la noche va a haber una entrevista en vivo con Cristina Fernández de Kirchner. Hace mucho tiempo que no habla Cristina. En una entrevista mano a mano, durante su presidencia, pocas veces ha hablado con periodistas. ¿Crees que es necesario, digo, dentro del partido, que le pregunten sobre los casos de corrupción que se han destapado en los últimos meses? Si dentro del partido es necesario que le pregunten a Cristina. ¿Es necesario que Cristina hable sobre eso? La verdad que no sé. No lo puedo evaluar. La verdad que no sé. Me parece que Cristina está hablando de los casos de corrupción que se le acusan en los expedientes. Por ejemplo, cuando la citaron a indagatoria, que dicho sea de paso, es la única indagatoria por la cual está citada. Está condenada por
mediáticamente por Otesur, por Los Sauces, por Báez, por no sé quién, por López, está condenada en los medios por todos esos casos y resulta que hasta ahora no hay ni siquiera un llamado de la justicia por esos temas. En el único expediente en que fue convocada, que fue Dólar Futuro, es un expediente raro, porque nosotros estaríamos, se le acusa a Cristina de haber preparado una maniobra de la que fueron beneficiarios los dirigentes del PRO que compraron Dólar Futuro, y que además fueron los que provocaron la devaluación fijando el precio del dólar. Con lo cual, hoy por hoy, yo lo hablo, te lo digo desde una posición técnica, si querés, porque soy abogado, penalista y conozco Comodoro Pi, no hay absolutamente ninguna prueba contra Cristina Fernández de Kirchner en ninguno de esos expedientes. ¿Qué te gustaría que diga hoy en la entrevista? Porque ayer, por ejemplo, no sé... A mí me gustaría que hable de política, bueno, no de las en causas. la parte en la política, ayer Diana Conti le reclamaba esto, ella había hablado particularmente por teléfono y le pedía mayor protagonismo. No, yo no me animaría tanto. Diana tiene más años que yo en la Cámara y como dirigente, digamos, tiene su posición. Yo no me animaría a reclamarle a Cristina absolutamente nada. Lo que tengo que hacer desde mi posición de militante es trabajar para que sus ideas, las políticas que ella implementó, vuelvan a ser gobierno en Argentina. Eso es lo que tengo que hacer. Yo sí le reclamaría. A ver. Yo le reclamaría porque es triste y lamentable para cualquier argentino del partido y color que ocupe y lugar en donde esté, tener que estar hablando de esta situación del expresidente de la Nación. Me parece grave, me parece triste, me parece preocupante tener que estar hablando de un exsecretario de la Nación que estaba tirando bolsas adentro de un convento. Me parece muy triste, muy lamentable, y es lo que decía él. Si hoy los argentinos están pasando mal, es porque había negligentes que nos estaban representando. Había gente que no estaba preparada para ocupar esos lugares. Y había una cabeza que no los detectaba y que no los removía. Me parece que lo importante de la cabeza y la responsabilidad de Cristina Fernández de Kirchner es no haber armado los equipos que debía haber armado en la nación entera para que el país progrese. Sí, ¿por qué ganó Mauricio, por ejemplo, Macri? Que en energía, el equipazo que armó, el equipazo que armó en energía Macri ganó Mauricio Macri la lo presidencia mejor de la nación? Porque cualquier habitante del territorio venía a la ciudad de Buenos Aires y veía dónde estaba la plata del porteño. Desde la luz, desde el contenedor nuevo, desde el asfalto en condiciones, desde que hace 5 días llueve en la ciudad de Buenos Aires y no se inunda más. Por eso mismo ganó Mauricio Macri, porque no se llevaban la plata al bolsillo, porque sus funcionarios no se llevaban la plata al bolsillo, porque la plata del vecino estaba en al el bolsillo territorio. no, se la llevaban a las cuentas afuera, al bolsillo no. Calcaterra, Nicolás Caputo, yo vuelvo a insistir en lo mismo. Acá si seguimos mirando la corrupción de un solo lado, me parece que esto termina en un tiempo con las mismas denuncias que estamos haciendo ahora, nada más que del gobierno actual. Nicolás Caputo sale en todos los diarios hoy, que fue el que más se ha beneficiado en los últimos años con la obra pública, y no solo de Macri, porque Nicolás Caputo manejó Edesur durante todo el gobierno kirchnerista, se llevó todos los subsidios, nunca dio explicaciones qué hizo con ese dinero, y el gobierno actual que hace nos aumenta las tarifas para que nosotros sigamos subsidiando al gobierno anterior. Entonces creo que acá hay que discutir en serio, no creamos que con la ley del arrepentido se va a terminar la corrupción en la Argentina, hay que investigar a dónde fueron esos subsidios. Nosotros presentamos un proyecto del Frente de Izquierda para que se audite absolutamente todo el dinero que se dio en subsidios, y hasta tanto no se sepa dónde fue ese dinero y se recupere, porque evidentemente no tuvo el destino en obras que garanticen que hoy no haya más cortes de electricidad, que se suspenda el tarifazo. Bueno, nosotros llamamos a que nos acompañen en esos proyectos que realmente van a una cuestión más de fondo y no a seguir mirando siempre para un lado, porque creo, déjame decirte una última cosa, el gobierno de Mauricio Macri hoy no está tan fuerte como parece. Uno habla en la calle, la gente está mal, la gente no llega a fin de mes, la inflación no puede más. Entonces creo que si este gobierno todavía tiene tan bajo nivel de crítica, uno de los motivos son los José López, que claramente causan rechazo. Es bochornoso lo que pasó. Yo dije funcional. Bueno, pero por abajo hay un gran descontento. No Entonces, coincido, porque los votantes de Cambiemos no nos sorprendemos de esta situación. los votantes de Cambiemos tienen que saber que ustedes, ¿sabes por qué? Porque hicieron un gran acuerdo con la burocracia sindical, que le dieron millones de pesos para taparle la boca y llenarle los bolsillos, y por eso hoy no reclamos. Eso es una acusación que cae en saco roto. ¿Cómo saco roto? Lo que están haciendo con la plata de las obras sociales, ¿qué es? Eso lo tenés que probar en la justicia como lo hace cualquiera, que ¿Cómo? tiene pruebas contundentes de cualquier hecho de Pero vos le pedís pruebas a ella y para Cristina no pedís pruebas. Es notorio. ¿Dónde está la dirigencia sindical con el ataque brutal que hay? ¿Dónde está la dirigencia sindical? Ustedes antes los criticaban, ahora la dirigencia sindical se redimió. Parece que Elisa Carrió le tiraba agua bendita a todos y todos se convirtieron en santos. Yo voy a modificar la metáfora de la presidenta que no gustó y que parecía oscura, como decías vos. Los votantes de Cambiemos teníamos, para que la clase trabajadora media que tiene tarjeta de crédito y posibilidad de acceso al crédito lo entienda, es como tener el crédito en rojo, tener la tarjeta en rojo y saber que este mes la tenés que pagar y tenés que arreglarte como puedas este mes
sin agarrar la tarjeta, sin agarrar el plástico, para no pasar lo mismo el mes siguiente. Esto fueron los primeros 6 meses. Los segundos 6 meses que vienen ahora por delante es, con las bases sentadas de haber pagado las tarjetas en rojo, empezar el crecimiento necesario para el país. ¿Cuáles son los hechos de crecimiento? Ustedes están generando una bicicleta financiera enorme. Eso me suena igual, y te digo con todo respeto, a hay que pasar el invierno, ajustarse el cinturón. No jodamos, está la gente del otro lado. Miren, pegaron un tarifazo impresionante, ¿no? La gente lo está sintiendo, uno te dice, estamos aprendiendo sobre la marcha. Si verdaderamente, y coincido que hay un atraso, que... Porque quien pasa la crisis y quien la sufre, ¿no? Exactamente, vamos a plantearlo desde quien la sufre. Porque, por supuesto. Entonces, si cada tarifa tiene más de un 50% de componente impositivo, ¿no? Y lo que se tiene que reconstruir, ¿no es cierto?, es lo que recupera cada empresa para poder ser operativo. Vayamos a ver cómo recomponemos la parte de lo que es específicamente tarifa, y la parte impositiva empecemos a aflojar. ¿Por qué esta voracidad del gobierno a querer cobrar todo y en todo momento? Porque en definitiva, pagando más impuestos nacionales, provinciales y municipales, no se arreglan las tarifas. De hecho, se sigue cortando la luz, de hecho, el otro día tuvieron que cortar el gas, de hecho, el transporte, salvo lo que se invirtió. Nosotros en Pilar tuvimos que presentar un amparo en la Justicia Federal para que no nos corten el ferrocarril Belgrano, porque el transporte está tapado, el tarifazo en transporte está tapado. Ayer hubo un analista, tan impactante como político el de acá, servicios. muy interesante, que dijo una frase que nos dejó... Bleckman estaba acá. Dijo... Que crezca el país no significa que crezca el pueblo. Porque muchas veces estamos mencionando, sobre esta expectativa de Argentina va a crecer, va a haber menos inflación, todo. Acá no van a crecer ninguno de los dos. ¿Y qué pasa mientras? ¿Para vos no va a crecer nada? Y en el menemismo, bueno, te iba a decir, te acordás, no, eras jovencito, pibe. En el menemismo, durante 3 o 4 años, hubo un aumento del PBI, un crecimiento del PBI cercano al 10%. Y la desocupación en el 94, cuando gana Menem la reelección, bordeaba el 18%. O sea, era absolutamente contradictorio los números que mostraba el gobierno con la realidad que se veía en la calle. Macri no va a poder mostrar ni el crecimiento del PBI, ni mucho menos va a mostrar... A ver, dejamos un segundo, mira, Miguel, a ver. A mí me parece muy importante que él recuerde lo de la etapa de Menem, ¿no es cierto?, que a quien Kirchner denominó el mejor presidente de la historia. Entonces es muy importante eso. Y justamente hablando de presidentes, yo había empezado a decir que hoy se cumplen 38 años... ¿Te gusta Menem o no? En absoluto. 38 años de la tu presidente muerte fanático, de Hipólito Yrigoyen. Tu presidente fanático de Menem. Que dijo que se pierdan 1000 gobiernos, pero que se salven los principios. Yo quiero decir que a lo largo y ancho del país hay muchísimos radicales que ven que algunos de estos principios no se están salvando. Aranguren y su manifiesta incompatibilidad de intereses, ¿no es cierto?, en relación a la posición en la que se encuentra. Laurita Alonso en la Cámara de Diputados donde tienen que opinar no hablan, le votan todos, son los voceros. De hecho, en Radical militancia con función pública. Grindetti ocultando oscuras cuentas fuera del país offshore. Y Melconian negándose a seguir el camino que el presidente le dice que siga, que es que la traiga toda afuera. ¿Qué respuesta hay a eso, Demián? La verdad que a mí me parece, primero voy a tomar lo de Rodolfo, me parece preocupante que alguien que es parte del gobierno nacional, porque él es diputado nacional electo por el pueblo, tenga esta visión crítica de la Argentina y una visión totalmente oscura, me parece que es preocupante. Me parece que él tiene que augurar por el futuro de todos. ¿Quieres que hable bien del gobierno? No sé, me quería obligar. Me parece que tu rol es proponer alternativas que sean viables para que a nosotros nos vaya bien. No, es que es real. Esto pasa en Argentina, esto viene pasando. Esta es la famosa grieta. El querer que te vaya mal, no va a poder, no va a querer. ¿Por qué? Yo te voy a proponer y te voy a dar la alternativa para que sea... Porque están tomando medidas para los empresarios, porque la teoría del derrame se demostró falsa. La reparación histórica de los jubilados. Para los empresarios, autoparte para los empresarios, todo para los empresarios. Hoy tuvimos al Papa reconociendo la sociedad. Hablamos un segundito, porque si los empresarios crecen le va bien a los trabajadores. Tengo el momento donde Mauricio Macri hace referencia a esto que estabas mencionando, que el Papa Francisco dijo que Mauricio Macri es una persona noble y que no tiene ningún problema con el presidente de la nación. Mauricio Macri acaba de llegar hoy a Bélgica hace instantes y esto fue lo que dijo. Escuchen. ¿El Brexit va a influir de alguna manera, de acuerdo a lo que usted estuvo hablando, en esta relación? Bueno, al menos en este momento está derivando la atención, pero en términos de oportunidad para la Unión Europea de expandir su intercambio, Mercosur es una gran posibilidad, así que creo que tal vez es también una forma de compensar
esto que está sucediendo con el Brexit. ¿Qué expectativa tiene del viaje, de la visita a Bruselas y la reunión con Mogherini y con Tasso? Bueno, espero ratificarles a ellos como lo hice en Davos y cuando nos encontramos con Mogherini en la cumbre nuclear, que Mercosur quiere avanzar y que depende de ellos la velocidad con que lo podamos hacer. Las dos ofertas que nos intercambiamos fue un buen punto de partida, pero las ofertas eran pobres de ambos lados. ¿Con empresarios va a charlar también en Alemania? Sí, vamos a estar con Mercedes-Benz, con Volkswagen, con Siemens, que ya tiene una larga tradición en Argentina y que están anunciando planes de expansión, por suerte. ¿Leyó lo que dijo el Papa? Macri es un hombre noble, no tengo ningún problema con él. Sí, me alegra que se ratifique lo que yo vengo diciendo, que tengo una relación seria de años con el Papa. Cuando era cardenal, era el obispo de la Ciudad de Buenos Aires, hemos trabajado mucho juntos y espero que también que podamos pueda seguir yo colaborando con lo que él está haciendo. ¿Esa frase puede marcar el inicio de una nueva etapa, que él lo haya aclarado de esa manera tan contundente? Creo que lo que va a servir es para que no haya más, digamos, intermediarios en el medio que van y hablan por cuenta y orden del Papa cuando realmente no lo hacen. ¿Qué opinas de esto, Rodolfo? Dos cosas. Una, que tiene que ver más con lo estrictamente político. Macri estuvo hace 2 días en una reunión de la Alianza del Pacífico, fue como miembro observador, ¿no? Y ahí planteó que el Mercosur estaba finalizado. Está claramente posicionando al país en una alianza comercial que va a ser muy dañina con Estados Unidos y este grupo de países, que implica mercado libre o libre mercado, etcétera. Y acá acaba de decir que visita la Unión Europea porque plantea que puede haber una mejor vinculación comercial de la Unión Europea con el Mercosur, hablando en términos de bloque comercial. Entonces, hace 2 días le dijo algo a esta gente que quería escuchar eso y ahora al sector, a la Unión Europea dice lo otro. Y la otra cosa, después lo dejo, la otra cuestión es la siguiente. No hay un problema del Papa con Macri, o sea, yo no conozco, imagínense, no lo puedo hablar a título personal, pero no creo que haya un problema personal del Papa con Macri. Hay un problema del Papa con las políticas de Macri. El Papa viene hablando desde que es Papa de las políticas neoliberales como la posible destrucción de la humanidad a partir del exceso de rentabilidad, del ánimo de lucro excesivo, etcétera. Me parece que no es un tema personal, es un tema con las políticas. Macri encarna un modelo de país, de nación, que está en las antípodas de lo que considera Francisco que tiene que ser. Miguel. No, yo vengo de estar reunido con Malcorra y con Nin Noboa, el canciller de Uruguay, esta semana. Malcorra lo acompañó. Malcorra lo acompañó, por supuesto, de ahí se iba para allá. Y la verdad es que no hay ningún tipo de incompatibilidades en el planteo de la posición de comercio exterior. Mi especialidad es el comercio exterior. De hecho, fuimos invitados el presidente de la Cámara de Exportadora en Mantilla y yo. ¿Y el debate cuál es? Era debatir el BRICS. ¿Qué pasaba con la salida de Inglaterra de Unión Europea? ¿Qué pasa? Hay otra Unión Europea y hay un Mercosur con dificultades. El orden de prioridades es, primero, fortalecer el Mercosur, dicho explícitamente. Segundo, Mercosur y Unión Europea con lo que sea. Y tercero, mirar al Pacífico en conjunto. Es obvio, si el 80% de lo que hoy se transa a nivel mundial pasa a través de cadenas de valor globalizadas, es elemental que no se puede desconocer el Pacífico. Déjame tomar un concepto. Ese es el orden. Déjame tomar un concepto que el orden y es el orden de prioridades, perdóname. Déjame plantear un concepto que planteaba Rodolfo. ¿Es compatible en algún punto, la alianza del Pacífico con el Mercosur? Pero perdón, hay países que pertenecen al Mercosur y que miran al Pacífico. Hoy negar el Pacífico sería negar poder participar de cualquiera de estas cadenas. Una cosa es mirar al Pacífico y otra cosa es formar parte de la Alianza del Pacífico. Sí, el debate es cómo discutir. Nosotros necesitamos una salida al Pacífico, ¿sí o no? Tenemos el paso de Jama al norte. Necesitamos la Alianza del Pacífico. Nosotros necesitamos aliarnos con los que mayor cantidad posible nos puedan comprar para darle laburo a nuestros obreros. A ver, Miriam, ¿te lo puedo explicar? Para Estados Unidos no. No estamos hablando de Estados Unidos. Creo que no es incompatible porque es un gobierno de empresarios que lo que busca es la mejor rentabilidad para las empresas que hoy están dirigiendo directamente el país. Esto es estratégico. Esté quien esté en el gobierno, tiene que integrarse. Lo único estratégico que tiene Mauricio Macri es que quiere volver a las relaciones carnales con Estados Unidos. Eso es del peronismo, eso lo hizo Menem, no nosotros. ¿Y qué diferencia hay con Mauricio? No, yo no voy a defender ni a Menem. Y a ese efecto le viene muy bien la discusión sobre el Pacífico, pero creo que no, una cosa no es incompatible con la otra porque seguirán haciendo
haciendo negocios, incluso, bueno, la propia familia de Mauricio Macri intentó tener empresas en Brasil, después terminaron por ¿Qué tiene que ver eso con la Alianza del Pacífico? Bueno, siempre terminan del mismo modo, ¿no? No, tiene que ver que, acá el diputado le decía que por ahí era contradictorio con el Mercosur o no. Desde mi punto de vista no es así porque van a hacer negocios con el Mercosur. Ahora, lo que hay, la contraposición es con los trabajadores, con los intereses populares. Eso es lo que no les importa. Lo que están buscando es negocios para los empresarios. Y nosotros lo que queremos defender son los intereses de los trabajadores que siempre de esas alianzas, de esos acuerdos terminan flexibilizados. ¿Cómo terminó Perú? ¿Cómo terminó? Miriam, hablemos de eso. Para que haya trabajadores tiene que haber empresas, tiene que haber fábricas, tiene que haber producción. Es a cambio de la flexibilización de los trabajadores. No, en absoluto, no tiene por qué hacerlo. No hay que dejarla pasar en el Congreso esa. No hay que. ¿Quién lo va a parar? Hay que destacar. Pichetto lo va a parar, también va a parar. Usted acuerdo de mayorías. Acuerdo de mayoría, sí. Acuerdo político, económico y social. Pasaron todo. Aguarda un segundito, a ver. Aguarda un segundo. todo. Jorge, ¿cuál va a ser la postura, digo, del Frente Renovador respecto a estas decisiones? Estamos hablando de bloques económicos, decisiones de alianza con otros países. Hoy ves una Unión Europea que está fracturada también por cualquier lado. El Mercosur también pasa. Hay países que están en crisis y no por nada es la expresión. Barajar y dar de nuevo. Claro, de los británicos, decir, de acá nos tenemos que ir. Digo, ¿qué va a pasar? Es que, a ver, acá coincido con el compañero porque no hay un debate, porque no está planteado seriamente, porque si en un lugar decís que está acabado el Mercosur, en otro lugar decís, y yo no digo que sea incompatible, ¿no? Que hay que mirar para un lado, hay que mirar para el otro, lo que no está planteado el debate, no hay un... ¿Qué le venimos reclamando nosotros a este gobierno? A ver. No que haya solucionado todos los problemas en 6 meses. Lo que le estamos pidiendo es que nos hablen del rumbo y no a la vicepresidenta que habla de la luz al final del túnel, que puede ser el tren que viene de frente. Lo que le estamos pidiendo es que nos digan hacia dónde vamos y debatir eso. Ese es el tema de fondo. ¿Cómo han golpeado esa metáfora? ¿No? Digo, por eso me parece que fue equivocada, porque se ha tomado para cualquier lado. Quizás hasta quiso contarlo Gabriela Michetti como un cuentito de niños para decir que llegaba la esperanza, la luz, la ilusión. No sé, porque es una metáfora, es una metáfora explicativa. Pero a veces es hasta peligroso hacer metáforas en declaraciones. Se toma de cualquier lado, digo, porque vos decís, das una declaración y vos sabés, es una mujer que permanentemente da Pero tenemos 12 años de experiencia en esto, de la edición, los cortes de frases para poder hacer política y agredir a otro. 12 años tenemos de ediciones. Nos desayunamos ahora de 6, 7, 8. No. Entonces, yo lo que destacaría de hoy del Papa es la consideración que hizo sobre María Eugenia Vidal y sobre Carolina Stanley, con el tacto social que tienen y la preparación que tienen y lo bien que están aplicando las políticas sociales, que lo dijo el Papa Francisco. Entonces, si hablamos de políticas y de esta negación y este odio y esto que es justamente lo que sale a negar el Papa hoy, estos run que se ponen en bocas los supuestos representantes del Vaticano en la Argentina, o medios de prensa, o blogs, o de cualquier lado donde surge, pero salió y cortó. Lamentable que diga eso cortó de raíz Buenos Aires con el todo ajuste dicho. que hay en la provincia de Y es Buenos lindo. Aires, que le pregunte a los auxiliares docentes, que le pregunte a los despedidos que hay en la provincia de Buenos Aires. A mí la verdad no me conmueve lo que vos decís. Carolina porque Stanley. la situación de la provincia de Buenos Aires es muy crítica. Carolina Están Stanley haciendo con un la- ajuste brutal. Entonces, por más que María Eugenia Vidal ponga cara de Heidi, eso no lo cambia. La realidad es otra. Los trabajadores de la provincia de Buenos La provincia de Buenos Aires dicen tiene otra superávit cosa. por primera Para vez. aprobar las leyes tuvieron que reprimir en la provincia de Buenos Aires para aprobar la emergencia. Entonces, la verdad que Yo no no sé qué habrá coincido dicho para en nada. realidad, no sé qué habrá dicho en realidad Francisco de Stanley y de Vidal, porque me llamó la atención que una entrevista súper exclusiva de Morales Solá con el Papa no haya una foto. Pero más allá de que tengo mis reservas sobre lo que dice Morales Solá, que dijo el Papa, y hablando de Carolina Stanley puede tener la formación en las universidades estadounidenses que sea, está haciendo lo mismo que le criticaban al peronismo. Arregla con un puntero de distrito Una acusación político, gravísima, una acusación le gravísima. baja, pero Una yo lo acusación conozco, gravísima. porque soy Probalo de Malvinas en la Argentinas. justicia, si lo conocés, si tenés las ¿Sabés de pruebas, Malvinas? vas a la No, justicia y pero lo no es un probás. delito. Es una acusación No es un gravísima. delito, ¿Qué estás no es una diciendo? ¿Que están acusación malversando gravísima. fondos? Es gravísimo lo que estás diciendo. No es gravísimo, Es hermano. gravísimo. Estás hablando Hay de que la política como si desacostumbrarse fuera hay que una desacostumbrarse lucha a hacer esas cosas. de No, es doncellas. gravísimo. No lo repitan. No sé de qué estás hablando. Te estoy diciendo, no lo voy a denunciar, es una cuestión política que No, está bueno. clara. Carolina Stanley le da alimentos, colchones, No todos somos de la misma alimentos condición, no todos somos de la misma condición. En mi Y si distrito tenés a pruebas, Jesús lo tenés que Carlino, probar. que es el opositor al No, es gravísimo lo que intendente. estás Yo tengo diciendo. pruebas de que la No es gravísimo. la gobernadora Gravísimo. Vidal está No, vetando no es todas las leyes que Estás diciendo que favorecen a los estás trabajadores diciendo de que la fábricas ministra de Desarrollo recuperadas. Social de la Nación está pagando punteros políticos. Es una acusación gravísima. Calculen que del otro lado, digo, hay un solo parlante con la gente, digo, con el televisor, y de verdad, cuando se escucha todo este barullo no se entiende nada. Y la idea es que lo hagamos ordenado, acá podemos charlar todos, tienen el tiempo para que charlemos hasta las 9 de la noche, vamos a estar charlando en vivo. Ordenada es Stanley, le da a
Jesús Cariglino, que es opositor al gobierno municipal en Malvinas, Argentina. Y no está, es una elección de cómo hacer la política, es una elección y yo no puedo coincidir o no, no es discrecional. puedo coincidir o no. Lo que cuestiono es la hipocresía, que le echaban, que a nosotros nos decían que hacíamos clientelismo con las herramientas del Estado. Y estos hacen exactamente lo mismo que cuestionan. A ver, Miriam. No, otro hecho que es objetivo de la provincia de Buenos Aires, que María Eugenia Vidal está vetando las leyes de expropiación de las fábricas recuperadas. Leyes que se aprueban en la legislatura de la provincia de Buenos Aires y ella las veta dejando a cientos de trabajadores en la calle. Entonces, esas son las cosas que hay que discutir. Mis compañeros de la ex Doneley, hoy cooperativa Madigraf, están sufriendo esa situación. Se trató en estos días en comisión y el único bloque que no lo apoyó fue Cambiemos. Y estamos hablando de trabajadores que tuvieron que poner a producir la planta cuando los fondos buitres, que eran los dueños de la Doneley, de la mayor gráfica de la Argentina, se fueron de un día para el otro del país. Se aprobó en una comisión una ley que ya había sido aprobada y que el Senado no la trató, se cayó, vuelve a ingresar la prueba en una comisión y Cambiemos se opone. ¿El reproche es el veto? Eso ya estamos acostumbrados a esa crítica. El veto es constitucional. El veto no es constitucional, el veto es lo más monárquico y arbitrario que hay. Bueno, reformamos la Constitución y creemos un Estado nuevo. Sí, pero nunca lo haces contra los empresarios. Acá nunca hay un veto contra los empresarios. Tanto el de Macri como el de Vidal es un veto de clase. Así bueno. se debería llamar. Eso Veto de clase, porque siempre es a favor de los empresarios. ¿Qué prejuicio? ¿Vos andás a hablar? ¿Por qué no vamos a hablar fábricas recuperadas? Habla de los recuperadas? empresarios como si fueran los enemigos del mundo. Pero escúchame, ¿vos sabés lo que son las fábricas recuperadas? Sí. Son empresarios chantas que se llevan la plata a Panamá o a algún otro paraíso fiscal, que hacen quebrar sus empresas. Si conocemos un delito, denunciémoslo. Claro que está denunciado. A ver, Jorge, un segundo, Miriam. ¿Qué te crees? No voy a ser yo quien la defienda, María Eugenia Vidal, ¿no? Pero hasta ahora no se vetó ninguna ley de expropiación. La única expropiación que se votó en contra, la única que se votó en contra fue sobre una clínica en Loma de Zamora, que ni el municipio estaba de acuerdo, así que eso volvió y se está viendo a ver cómo sale. Lo de Doneley no pasó en el Senado justamente porque yo fui parte de los que recibieron no solo a los trabajadores que están... sino los gerentes que mandaba la empresa. No. A los trabajadores también. No, mira, no me chicanes. Eran también trabajadores que no estaban. Es el abogado, el legislador de Cambiemos de la Ciudad de Buenos Aires, el abogado. Yo recibía a los trabajadores. De esos que vos llamás trabajadores. Yo recibía también a los trabajadores que estaban por fuera, que los habían echado, los mismos que estaban en la ocupación, ¿no? Y por eso le pedimos herramientas al juez. El juez dijo, no hay ningún apuro, están alquiladas, siguen funcionando, no hay problema. Entonces, si no hay problema, hagamos las cosas como corresponden. Déjame un segundito, tengo que hacer una pausa. Ya me voy a meter en un rato nada más con tema tarifazos. Vamos a poner otra vez el informe del segundo semestre. Quiero saber, cómo se empiezan a equiparar, si es que va a pasar tus sueldos seguramente, con lo que está pasando. Con una nafta a 20 mangos, con lo que ha pasado con el gas, con la luz. Lo vamos a debatir en un ratito. Hacemos una pequeña pausa cortita y ya venimos con más Remix de Noticias. Y si te gusta...